técnicos propios del directo, vamos a analizar un historiador de este programa concreto. Nos vamos a dirigir hasta de ciertos recursos para no ser tan monótona esta charla, y vamos a situarnos, como hacemos los historiadores, siempre en el espacio y en el tiempo. Para ello tengo aquí un mapa que ustedes pueden ver, que es lo que sería el Imperio Romano en la época que vamos a abordar. Como ustedes ven, en la parte superior se puede leer Germania Magna o Magna Germania. Justo a su izquierda, Germania Superior y Germania Inferior. Pues bien, nos vamos a dirigir a esos lares en la charla que viene a continuación. Situando el contexto histórico, en este momento, en el año 9, gobierna en Roma, comanda el imperio, la dinastía Julio-Claudia. La dinastía Julio-Claudia fue inaugurada por Augusto, luego le seguirían Tiberio, Claudio, Calígula y Nerón, y comenzó en el año 28 a.C. y finalizó en el 68 después de Cristo. En este momento estamos hablando de una potencia imperial en el cenit de su poder. Es decir, Roma, como ustedes pudieron ver en el mapa que les mostré, estaba prácticamente copando los 4 puntos cardinales del viejo continente, de parte de Asia y del norte de África. Pues muy bien, vuelvo otra vez al mapa, perdón. En este momento, esta provincia, no es provincia todavía, es una entidad, una transición de frontera bárbara a provincia germana. Es decir, se intentaban unir el Rin al sur, por aquí más o menos, con el Elba, más al norte. Aquí lo vamos a ver un poco más claro. Aquí lo vamos a ver un poco más claro. Aquí tenemos un mapa ya mucho más cercano, a ver si se puede ver bien. Aquí el Rin, tenemos el Rin aquí, y tenemos aquí el Elba, si no me engaño. Correcto. Pues entonces, Roma lo que quería era terminar de traerse para sí a todos estos territorios conformados por una miriada ingente de etnias y de tribus. Es decir, aquí tenemos varios nombres, tenemos a queruscos, tenemos a frisones, tenemos a marcomanos, tenemos a burgundios, tenemos a vándalos, es decir, una pléyade de tribus que hacían la labor romana en aquellos momentos, una auténtica labor de cirugía, sobre todo para intentar unir a los pueblos hermanos y lograr con estas políticas subyugarlos, es decir, anexionarlos a su ya imponente imperio. Muy bien, esto lo he dividido en 6 bloques. Empiezo con el contexto histórico y ahora voy a entrar en la harina, a una parte que se llama el plan. En estos lares había acampadas, me permiten que busque otra vez otro recurso, había acampadas, rodeadas por los círculos, lo pueden ver, había acampadas 3 legiones romanas. Hay que tener en cuenta, aquí las tienen, aquí, eso es, ahí. Tienen que tener en cuenta que las legiones romanas eran la máquina militar más avanzada del orbe, con diferencia. Era un ariete perfectamente engrasado, con curtidos veteranos de guerra, que aparte de ejercer la labor de soldados, de legionarios, llevaban en sus espaldas dolabras, eran capaces de construir, eran albañiles, eran carpinteros. Digamos que era una fuerza militar de cierto empaque. Entonces, estas legiones que estaban acampadas, como vienen ustedes ahí, en la frontera sur del Rin, pues van a cruzar el río y a intentar gestionar con una tribu intermediaria. La tribu intermediaria eran los queruscos, que se habían subyugado a Roma. Van a intentar mediar para traerse para sí, como dije antes, el resto de tribus de aquel área geográfica. Muy bien. Estas tribus estaban dispersas por toda la geografía
de esa Germania Magna, una geografía completamente hostil, unas tribus dispersas bajo el auspicio, bajo el mandato de caudillos locales. Es decir, cada tribu, estas aristocracias, tienen un caudillo y hay que tener en cuenta que rivalizaban de una manera evidente entre sí. Incrustado en estas fuerzas romanas tenemos un personaje que va a ser determinante en esta historia, que es Arminio. Arminio es un general de las fuerzas auxiliares romanas. Las fuerzas auxiliares normalmente estaban compuestas por gente de los territorios que los romanos estaban intentando conquistar. Iba a intermediar entre Roma y estas tribus. Arminio estaba bajo las órdenes de Publio Quintilio Varo, general, comandante en jefe de esta poderosa fuerza militar compuesta por la 17ª, 18ª y 19ª legión, e iba a intentar mediar para lograr que estas tribus se subyugaran ante el poder imperial romano. En una reunión previa, en estos fuertes al sur del Rin, un caudillo de la tribu de Arminio, hay que recordar, o tengo que comentarles, que Arminio, cuando era pequeño, era hijo de un líder querusco y fue, décadas atrás, y fue, vamos a llamar, secuestrado por Roma. Era una tradición, además, muy pequeño, y Arminio vuelve con un grado ya dominando la lengua, y va a ejercer de conexión entre el ejército Roma, el imperio, y estas tribus irredentas de la Germania Magna. Como decía antes, un miembro de una tribu de los queruscos, la propia tribu de Arminio, le advierte a Varo de que no confíe en la figura de Arminio, porque lo va a llevar a una trampa. Varo ríe, Varo se toma, incluso a mofa, estas advertencias y accede a que Arminio se adelante, cruce el Rin y se dirija a pactar con estos caudillos tribales de aquella Germania Magna. Comandantes del entorno de Arminio, comandantes romanos, le advierten también de la peligrosidad de enviar a Arminio solo, acompañado de su caballería auxiliar, a pactar con esas tribus germánicas. Sea como fuere, acepta Varo y Arminio se marcha. Evidentemente, Arminio se va a poner del lado de sus antiguos paisanos, de sus antiguos congéneres, de aquellas tribus que de pequeño perdió al ser llevado obligatoriamente a Roma, y ya deja la vanguardia romana ciega. Es decir, lo primero que hace Arminio es atacar por sorpresa a dos torres romanas que estaban de avanzada, de torres de vigilancia, y matar, aniquilar a todos los que allí se hallaban. Lógicamente eran compañeros que lo vieron llegar, y como compañeros que eran, pues no fueron de que iban a ver por última vez a los auxiliares germanos antes de perder la vida. Muy bien, ahora vamos a ir a la tercera parte de este vídeo, que se llama El Bosque. Vamos a hablarles, amigos y amigas de Aislados Conectados, del bosque de Teutoburgo. El bosque de Teutoburgo es un nombre decimonónico en plena emergencia de los nacionalismos en Europa. El nacionalismo pangermanista cambió el nombre original del bosque de Osnig por el bosque de Teutoburgo, que es una denominación relativamente moderna, y es un bosque primario, es un bosque con un dosel arbóreo muy elevado, es un lugar muy frío, un bosque primigenio. Si me permiten la expresión, es un escenario ciertamente apocalíptico, y está situado entre Baja Sajonia, en la actualidad, y Renania-Westfalia, muy cerca de la ciudad de Osnabrück. Aquí tienen una foto de lo que sería el bosque de Teutoburgo. Como ven, es un lugar bastante sombrío, un lugar no muy agradable de
de transitar, y hasta aquí se dirige Arminio. Varros lo sigue, totalmente, siendo inconsciente totalmente de la que se le venía encima, y se rompe, desvía su ruta habitual, y lo que hace es meterse en el bosque de Teutoburgo. Es decir, se mete en un auténtico avispero. Allí las condiciones son muy difíciles, es un bosque muy tupido. Roma, a pesar de sus medios técnicos y tecnológicos, se ve en un territorio absolutamente hostil. Tiene que estar preparando puentes, tiene que estar rompiendo maleza, el suelo embarrado, y esto lo que va a propiciar es un agotamiento premio de esas tropas. Empieza a estirarse esas legiones que estaban unidas, empiezan a estirarse, propia de la orografía del terreno, a una distancia aproximada de 12 kilómetros, para que ustedes se hagan una idea. A esto le acompañaba una caravana de bagaje compuesta por civiles que se dedicaban al curtido de pieles, a la cocina, es decir, a labores de toda índole. Otro factor determinante en estas circunstancias fue el tiempo. A la hueste de Varos se suma una tormenta ciclónica que se conforma en el Atlántico, un sistema frontal muy potente, que podría tener ahora aproximadamente pues potencias de un par de bombas de hidrógeno. Ustedes están acostumbrados en televisión, cuando los meteorólogos más o menos hacen estas comparativas. A esto hay que sumarle que ya las fuerzas germanas empiezan a hostigar a toda esta línea estirada a través de kilómetros de romanos, y empiezan a sufrir bajas. Hay que tener en cuenta que en ambientes romanos los bosques son muy temidos, eso es un temor ancestral, son lugares muy cerrados, muy hostiles, y los propios miembros de aquella expedición militar comenzaron a sufrir psicológicamente y anímicamente el poder de que el bosque de Teutoburgo estaba ejerciendo sobre ellos. A esto, como decía, se le suma esta tormenta ciclónica con vientos de cercanos a los 200 km por hora, una lluvia constante, muchísimo frío, y ya comienza a mermar todas las tropas que cada vez se iban adentrando más y más en el territorio. Pues la contienda comenzó, se desencadenó con inusitada violencia, huestes germanas provistas de frameas, escudos en algunos casos, se abalanzaron sobre las tropas romanas una y otra vez, luchando por su territorio, evitando que una potencia extranjera lograra reducirles, acabar con esa libertad de la que habían gozado durante milenios. Y ese todopoderoso ariete militar que era Roma empieza a sufrir las consecuencias. Esos ataques, ese dolor, esa derrota anímica que ya habían sufrido de antemano, estas tropas empiezan a pasarle factura, se multiplican los ataques, y en la colina de Calcrise son llevados a un cuello de botella, articulado y ideado por Arminio, en donde se les empareda entre un pantano y una estructura de madera, a suerte de empalizada, en donde son finalmente todas estas 3 legiones absolutamente aniquiladas. Vamos allá a ir acabando con las consecuencias de esta derrota. Esta derrota tiene unas consecuencias evidentes en la conformación de lo que sería posteriormente el Imperio Romano. Aquellas fronteras que yo inicialmente les mostré, que se querían extender hacia el Elba, van a permanecer al sur del Rin, excepto la expedición del general padre de Calígula, años posteriores, pero fue una expedición de carácter punitivo. Jamás volvió Roma a aventurarse en los oscuros territorios y temidos territorios de Germania. Las claves de aquella catástrofe fueron pues la incompetencia de un general que no vio venir el peligro, el clima, la orografía y un ejército veterano que quedó reducido a nada pues por estos condicionantes que acabo de nombrar. Hay que hablarles de varios personajes, hay que acabando, que son, lo tengo por aquí,
se encontraron muchísimos restos decía, a los pies de la colina de Calcrise, donde fueron masacrados las 3 legiones romanas, y una de ellas fue esta moneda. Si ustedes pueden ver bien, no sé si la están viendo, intentaré acercar a la cámara, ahora te estaría bien, ahora. Esta es una moneda con la efigie de Publio Quintilio Varo, el general romano, que hace no muchos años la policía de Roma, junto con especialistas en reconocimiento facial, lograron darle vida. Esta sería la cara del general romano Publio Quintilio Varo, vuelta a la vida por parte de estos especialistas en reconstrucción facial de la policía italiana, de la policía de Roma. Se encontraron también muchísimos vestigios de aquel acontecimiento, los años 80, y una de ellas fue esta máscara, la máscara de Calcrise. Esta máscara era vestida por la caballería romana, fue despojada seguramente a un jinete que murió en la refriega. Esto normalmente se la colocaban los jinetes y luego ponían sobre su cabeza una piel de zorro y esta máscara, por cierto, tiene dueño. Se la voy a regalar a un pequeño fan de la historia que me está viendo en este momento, que se llama Aridane, y aquí tengo un regalo para él por haber esperado con tantas ganas este vídeo. La cabeza de Varo, y como voy concluyendo, llegó a Roma a los 10 días. Augusto entró en cólera y dejó una para la historia. Quintare, Regiones lede, Varos, devuélveme mis legiones. Entró en cólera al César porque había perdido al 10% de su ejército a manos de una tribu bárbara. Arminio moriría envenenado a los 37 años en una refriega intratribal. Fue víctima, parece ser, de envenenamiento por parte de su familia y murió al poco tiempo de esta victoria sobre las huestes romanas. Vamos terminando. Esta rivalidad aristocrática de estas tribus germanas, se fue extendiendo en el tiempo y pondría punto y final aproximadamente con la configuración de Alemania como país 19, en la que todas las entidades tribales y aristocráticas pasaron a mejor vida. Pues muy bien, muchas gracias por su atención, espero haberles hecho pasar un buen rato, y ahora por supuesto que ya tiene que estar a punto de desencadenar sobre mí una tormenta ciclónica. Le voy a dar paso a mi compañera María José Godoy con una espectacular charla que se llama Proyecto de Encuentros con el Autor. Muchísimas gracias y ya saben, viajemos en el tiempo. Un saludo.